Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed más que bienvenidos a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. Y hoy tenemos otra pincelada de derecho de patrimonio constitucional. Bueno, y vamos a dar otros fundamentos por los cuales la disposición transitoria cuarta de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz debe ser considerada inconstitucional. Vamos a verlo. Nos vamos a referir a la irretroactividad. La irretroactividad está consagrada en la Constitución española en el artículo 9.3, que dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se está refiriendo a la irretroactividad y lo he señalado en este artículo 9.3. Y esa irretroactividad va a estar prohibida para todas aquellas sanciones o disposiciones sancionadoras no favorables, lo cual pues parece que no ofrece ninguna dificultad para apreciar a qué se está refiriendo la Constitución española cuando prohíbe la irretroactividad de este tipo de disposiciones, sanciones no favorables. Ahora bien, cuando habla de que tampoco se podrá actuar de forma retroactiva en situaciones restrictivas de derechos individuales, aquí ya empieza a haber más dudas sobre a qué se refiere la Constitución al hablar de restricción de derechos individuales. Este problema jurídico se plantea porque la disposición transitoria cuarta lo que está haciendo es dar efectos retroactivos a la propiedad de los bienes a los que se refiere, del patrimonio histórico. No está dando retroactividad a una sanción, sino que lo que está es, en principio, entendemos, restringiendo nuestro derecho de propiedad, puesto que nos lo está expropiando. ¿Puede la disposición transitoria cuarta desplegar efectos anulando la propiedad que nosotros teníamos de esos objetos con efectos retroactivos? Pues habrá que ver qué es lo que entiende el Tribunal Constitucional o la jurisprudencia constitucional sobre el contenido de este concepto. ¿Qué entiende por restricción de derechos individuales? Bueno, pues el Tribunal Constitucional todavía, desde que entró en vigor la Constitución española, no ha tenido la oportunidad de interpretar a qué se refiere este precepto constitucional al hablar de restricción de derechos individuales. Ahora bien, sí que hay algunas sentencias que nos pueden dar pistas de dónde se despliega este principio, puesto que sí que hay algunas sentencias en las cuales se anulan leyes por ser retroactivas, hay sentencias en las cuales se reconoce que no se están vulnerando derechos, etcétera, etcétera. Aquí es donde está el problema. El Tribunal Constitucional en estas sentencias, toda esta jurisprudencia, lo que ha negado es que lo que esté prohibido en la Constitución sea dar efectos retroactivos en cuanto a observar o reconocer derechos adquiridos. En ningún caso el Estado quiere reconocer derechos adquiridos, no quiere reconocer situaciones de hecho de manera que no pueda revocarlas. Se quiere reservar ese as en la manga para poder revocar situaciones de hecho que pudieran constituir derechos adquiridos. Por tanto, aquí no nos vamos a poder nosotros hacer fuertes a la hora de decir que la aplicación retroactiva de la expropiación va a restringir nuestros derechos individuales. Muchas veces lo que se quiere ver en cuanto a derechos individuales es que se está refiriendo a la Constitución a que no nos pueden revocar ni el derecho de propiedad, ni ninguno de los derechos fundamentales o de los derechos reconocidos en el título primero de la Constitución. Pero no es así exactamente.
La doctrina lo que está tratando de fijar en cuanto al contenido de esos derechos individuales, puesto que debe haber unos derechos protegidos por esa irretroactividad. No puede ser que tengamos una norma, la Constitución es una norma, que proteja el que no se puedan dar efectos retroactivos a unos derechos individuales y luego resulte que eso queda vacío de contenido. Eso no puede existir. Entonces, la doctrina lo que está entendiendo para completar o para tratar de delimitar cuáles son esos derechos individuales que no pueden ser vulnerados retroactivamente, lo que está fijándose es en la seguridad jurídica, que está en el mismo precepto del 9.3 de la Constitución, donde habla de la irretroactividad, habla de restricción de derechos individuales y habla luego a continuación de seguridad jurídica. Concepto de seguridad jurídica al que en otro capítulo me referiré específicamente. Bueno, y hay un precedente, he encontrado un precedente en la sentencia del Tribunal Constitucional 45/2018 cuando hablaba de la retirada de unas pensiones que ya se habían concedido. Se le concedían unas pensiones y tal, y después se pretendían revocar, puesto que el Estado alegaba que no existían derechos adquiridos y que se podían revocar. Y aquí el Tribunal Constitucional, sin interpretar lo que era derechos individuales, esta situación subjetiva sí que planteó que no se le podían dar efectos retroactivos, y lo basaba en dos cuestiones que aseguraban la seguridad jurídica. Primero, que se estaban reconociendo individualmente unos derechos y además que se reconocían por un acto del poder público. O sea que esas personas que tenían reconocida una pensión, la tenían reconocida de manera que individualmente podían ingresarla dentro de su patrimonio y además no las adquirían por una situación de hecho. No era un derecho adquirido per se o por las circunstancias, sino que se les reconocía y se les otorgaba por un acto positivo del poder público. Y posteriormente el poder público se lo revocaba retroactivamente. Bueno, pues el Tribunal Constitucional entendió que esto no puede ser, que esa era una situación subjetiva protegida y no podía ser revocada retroactivamente. Ahí sí que entendía el Tribunal Constitucional que había unos derechos individuales vulnerados. Entonces, esta sentencia es la que sí que casaría, quiero decir que se adaptaría a nuestra situación jurídica, puesto que nosotros tenemos reconocidos unos derechos, tenemos una propiedad de unas monedas en este caso, de unos bienes integrantes del patrimonio histórico, nos lo reconocería el Estado y posteriormente el mismo Estado nos los revocaría retroactivamente. Es una situación muy parecida. Vamos a verlo. Nosotros tenemos individualmente reconocidos unos derechos sobre nuestras... Hablo de monedas, ¿vale? Tenemos un derecho de propiedad, el mismo Código Civil nos lo reconoce, puesto que atribuye la propiedad sobre los bienes muebles basados simplemente en la posesión adquirida de buena fe, independientemente del título que tengamos de adquisición. No nos pide que exhibamos ningún título en particular, puesto que la posesión de buena fe equivale a título. Nadie discutía que cada uno de nosotros individualmente fuésemos propietarios de nuestros bienes. Esa patrimonialización del derecho, además del Código Civil, ¿está reconocida o está otorgada por algún acto del poder público que nos ofrezca esa garantía de derechos sobre nuestras monedas? Pues sí. Hay actos del poder público que nos reconocen la propiedad privada de nuestras monedas y de nuestros bienes muebles. Primeramente, la Constitución española reconoce la propiedad privada del patrimonio histórico. En el artículo 46, los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y de los pueblos de España, tal, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Está reconociendo la propiedad privada de los bienes del patrimonio histórico. La Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 vuelve a reconocerlo.
en múltiples artículos suyos. En el título preliminar, por supuesto, lo reconoce, que reconoce la propiedad privada y que la va a proteger exactamente igual el patrimonio histórico español con sus regímenes de protección. En concreto, en el artículo 36 nos está hablando de los bienes integrantes del patrimonio histórico español que deben ser conservados y mantenidos y custodiados por sus propietarios. O sea, reconoce que los propietarios tienen unas obligaciones. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía exactamente igual, puesto que viene a ser un cálculo de la española. Y en 2007 está reconociendo en el artículo 14 obligaciones para las personas titulares. Los propietarios de los bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz, bienes muebles también, ¿vale? Pues tienen también unas obligaciones. Por tanto, hay aquí 3 actos, hay muchos más, pero hay 3 actos del poder público, nada menos que la Constitución española y 2 leyes, una estatal y otra autonómica, que reconocen la propiedad privada de esos bienes, de nuestras monedas, entendemos. Bueno, pues en el 2007 la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, cuya vigencia sería a partir del día 8 de enero del 2008, reconoce también la propiedad privada, pero en la disposición transitoria cuarta establece por defecto la demanialidad, es decir, la propiedad pública afectada al interés público. Los bienes de la administración pueden ser demaniales o patrimoniales, en este caso la demanialidad, o sea, afectada al interés público de aquellos bienes cuyo derecho de propiedad no se demuestre que ha sido adquirido antes de 1985, o sea, que tenía efectos retroactivos a la entrada en vigor de la ley española. Es decir, está declarando la demanialidad de unos bienes que hasta 2008 el mismo Estado nos había reconocido y nos había otorgado. El acto del poder público que nos otorgó la propiedad y que nosotros la patrimonializamos, la hicimos nuestra, la desplegamos, la disfrutamos, etcétera, etcétera, desde la Constitución. Bueno, ya antes de la Constitución también el Estado, y el Estado no hay una interrupción, o sea, el mismo Estado preconstitucional es el que después nos reconoce en la Constitución nuestro derecho. Pues, por tanto, el mismo poder público que nos otorgó la propiedad, que la patrimonializamos nosotros desde el 78, pasando por el 85, donde la ley estatal nos lo reconocía, hasta que llegó el 2008. Ahí hemos estado desplegando y disfrutando de la propiedad. De acuerdo con esas 2 condiciones que veíamos. La posibilidad de patrimonializar individualmente y que sea el acto público el que nos lo otorgue. Bueno, pues otro acto del poder público anula lo anterior. La Junta de Andalucía, en la disposición transitoria cuarta, anula lo que la Junta de Andalucía y el Estado nos otorgaron en Constitución, etcétera, etcétera. O sea que el mismo poder público que nos dio durante ese periodo nos lo quita retroactivamente por ese periodo. Aquí, evidentemente, existe una inseguridad jurídica. ¿Qué pasa? ¿Que anteriormente el Estado no debió darnos esa propiedad? ¿Que después nos la puede quitar? ¿En cualquier momento lo que el Estado opina, nos otorga y dispone puede ser revocado? Porque una cosa es que se revoque en situaciones de hecho, que es lo que no quiere reconocer el Tribunal Constitucional, que existan derechos adquiridos. Pero otra cosa es que no tengamos la seguridad de la vigencia de lo que el Estado otorga y dispone. Esto no puede ser y efectivamente aquí es donde se basa la irretroactividad de esa disposición transitoria en principio, por muchas otras razones y otras muchas cuestiones que también son inconstitucionales. Pero bueno, irretroactividad. Otra cuestión es que en base al principio de irretroactividad, bueno, pues a partir del 2008 ya sí que puede desplegar esos efectos. Puede irlos declarando, pero ya recuerdo el capítulo primero, cuidado, de acuerdo con el respeto a la propiedad privada, la expropiación, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos otros principios. Aquí nos hemos referido a la irretroactividad.
y desde luego queda claro que no puede ser retroactiva esta disposición. Bueno, y hasta aquí esta pequeña píldora. Son un poco áridas, pero creo que es importante ir dejando claros estos fundamentos desde mi punto de vista y que intento pues basarlos en la doctrina, en las leyes y en cuestiones lo más objetivas posible, pues para ir un poco, ya digo, dejando constancia de razones, de fundamentos que después puedan ser aprovechados, desarrollados y debatidos. Esa es mi intención, desde luego. Quedan todavía muchísimas más razones y las iremos viendo. Hoy, hasta aquí hemos llegado y retroactividad no puede ser. Un saludo a todos, amigos, espero que os resulte de interés y bueno, pues cualquier cosa me lo podéis comentar y podemos debatir. Un saludo, adiós.